Muy buenos días a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de la Paz y a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio y un gozo en el Señor poder compartir con ustedes en el día de hoy la palabra de Dios. Les envío de este lugar un saludo a todos, deseando que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. En el día de hoy, como compartía mi hermano, vamos a tratar un tema muy importante que yo sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Un tema en el que Dios se va a glorificar en nuestras vidas de una manera especial y sé de que va a hablarnos a todos el Señor. Ese tema lo he titulado Cosas pequeñas que Dios usa. Y es llamativo porque vamos a ver hoy cómo a veces nosotros pensamos de que Dios para hacer grandes cosas tiene que valerse de cosas grandes también. Y no, muchas veces Dios para mostrar su poder usa cosas pequeñitas que a veces nosotros pensamos que nunca podría suceder. Y es por eso que vamos a tocar 3 puntos principales en la mañana de hoy. 3 cosas pequeñas que en el transcurso de la Biblia vamos a ver nosotros que Dios usó para manifestar su gloria y su poder. Y cuando le hablo de esas 3 cosas me refiero, primero, Dios usó una vara. Segundo, Dios usó una onda y una piedra. Y tercero, Dios usó un fleco. Y voy a ir explicando una a una cada una de estas cosas para que podamos ir viendo nosotros cómo el Señor se glorificó y manifestó su poder a través de estas pequeñas cosas. Es por eso, mis hermanos, que vamos a empezar con la primera. Una de las cosas pequeñas que Dios usa y que usó en su momento fue una vara. Dios hizo uso de una vara a través de Moisés en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Qué es una vara? ¿Qué era una vara? Era un simple pedazo de madera seco que era usado para una labor pastoril, que era usado para de los pastores defender a las ovejas de los ataques de los animales feroces que las iban a devorar. Era a veces usado como bastón, pero no era más que eso. Ese era el servicio que prestaba una vara. Recordemos que en el tiempo de Moisés fue un hebreo, criado en el palacio de Faraón, un hombre que creció, fue educado bajo las instrucciones, las mejores instrucciones de palacio, y después de 40 años, por haber matado a un egipcio que se encontraba estropeando a un hebreo, tuvo que huir al desierto. Y en ese desierto, durante 40 años más, Dios se le aparece a la edad de 80 años y se le aparece con la intención de encomendarle una labor, de que volviera a Egipto para que liderara la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Cuando Moisés está allí, que Dios tiene ese encuentro con Dios, Moisés empieza a sacar una cantidad de excusas. Y dentro de esas excusas, para el Señor mostrar de que le iba a acompañar, le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él le dice, una vara. Y le dice, bueno, tírala. Y dice que la tiró y esa vara se convirtió en una culebra. Esa vara era el instrumento que él iba a utilizar o por la cual Dios iba a manifestar su poder, iba a manifestar su gloria. El libro de Éxodo capítulo 4 versículo 17 dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 4 versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales.
desde ese momento Dios le encomendó ese pequeño objeto, ese pequeño elemento a Moisés, para que a través de ella Moisés hiciera grandes señales. Pero vamos a ver cuáles fueron esas grandes señales una a una, a través de esa vara. Estamos analizando la primera cosa pequeña que Dios usó. Y dentro de esas grandes maravillas encontramos que la primera fue que se convirtió en una culebra. Vamos a Éxodo capítulo 7, en el versículo 10. Allí vamos a encontrar también que ya cuando Moisés llegó a Egipto en compañía de su hermano Aarón, que estaban frente a Faraón, y que Dios también le dijo, cuando esté frente a Faraón, porque Moisés le dijo, de pronto no me van a creer, él le dijo, bueno, tira la vara al suelo y la vara se va a convertir en culebra, así como se ha convertido aquí en el monte donde te ha aparecido. Y en Éxodo capítulo 7, versículo 10, dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí vemos de que dentro de esas maravillas, la primera fue que delante de Faraón, esa vara se convirtió en una culebra. Pero los adivinos, los magos de Faraón, hicieron lo mismo, trataron de hacer lo mismo. Y las varas que ellos tenían, las tiraron al suelo y también se convirtieron en culebras. Usted dirá, bueno, pero ¿de dónde salieron tantas varas? En ese tiempo era una costumbre de que las personas, digamos las personas sobresalientes, las personas que tenían cierto rango, solían utilizar una vara. O también las personas de avanzada edad, como les decía, para ayudarse, o los pastores para desarrollar su labor pastoril. Y los hechiceros tiraron sus varas. Y así como la vara que tiró Aarón, porque mire que en este momento el que tiró la vara al suelo fue Aarón, ni siquiera fue Moisés. Pero ¿a quién fue que Dios le encomendó y a quién fue que Dios le dijo en el monte que tirara la vara? A Moisés, pero ahora la tira es Aarón. Ahorita analizamos eso. Y vemos nosotros de que en esto podemos observar algo. Dice que la culebra de la vara que tiró Aarón empezó a devorar a las culebras de las varas de los adivinos. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros, hermanos? Hay cosas pequeñas que solemos nosotros pensar de que no son usadas por Dios y que de pronto dentro de todo ese proceso podemos imaginarnos de que no tienen ningún valor. Pero mire, una simple vara, Dios a través de una simple vara está manifestando su poder. Quiero clarificar que no era la vara. Quiero manifestar que no era ese pedazo de madera el que tenía el poder. No, era Dios quien estaba manifestando su poder a través de esa vara. Y así como esa vara, de pronto solemos pensar nosotros, es una pequeña cosa usada para algo tan grande. Yo te digo en esta mañana, hermano, de que así como Dios usó ese pequeño objeto para manifestar su poder y para glorificarse, Dios también va a usar tu vida, Dios también va a usarte a ti, Dios también va a hacer de ti un instrumento valioso para manifestar su poder. Y es posible que, como sucedió ese día de que las varas de los hechiceros se levantaron y empezaron también a manifestarse en forma de culebra, es posible también que en medio de ese uso, en medio de esa manifestación de Dios para contigo, es posible que muchos enemigos también se levanten
levanten para querer opacar lo que Dios está haciendo contigo. Pero quiero decirte en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, de que más poderoso es el que está contigo, más poderoso es el que está conmigo que el que está con las personas que van contra ti. Por eso te digo, así como la serpiente o como la culebra de la vara que tiró a Aarón al piso se devoraba a la de los hechiceros, así también tú vas a poder vencer, tú también vas a poder superar, tú también vas a poder sobreponerte ante cualquier dificultad, ante cualquier situación y ante cualquier cosa que quiera venir a opacar todo lo que Dios está haciendo con tu vida en el nombre maravilloso de Jesús. Solo lo que tienes que hacer es actuar como la vara. Lo que tú y yo tenemos que hacer para que Dios manifieste su poder y así como usó esa pequeña cosa, también te use a ti, me use a mí. Hermano mío, es actuar como esa vara. Y usted dirá, pero ¿cómo actuó la vara si la vara no actuó? Sí. ¿De qué manera actuó la vara? La vara estaba allí y la vara se dejó usar tanto por Moisés como por Aarón. La vara no se opuso. La vara no empezó a colocar dificultades, obstáculos. No, la vara se dejó manipular, la vara se dejó manejar, la vara se dejó tirar, la vara dejó que Moisés y Aarón la manejaran. Igual manera, si tú quieres que Dios te glorifique, si Dios se glorifique en tu vida, el éxito de que Dios nos use y el éxito de que Dios haga de nosotros un instrumento valioso para su honra y para su gloria, está en que nosotros nos dejemos usar, está en que nosotros dejemos que sea Dios quien nos maneje, está en que nosotros permitamos que sea Dios el que obre en nosotros y que nos manipule a su antojo. Sea Dios, no está mal decir que Dios nos manipule, porque Dios va a hacer uso de nuestra vida para buenas cosas y para el beneficio de nosotros. Por eso, hermano, así como la serpiente o como la vara se convirtió en una serpiente y devoraba a la serpiente de los hechiceros egipcios, así también Dios va a hacer de ti un instrumento valioso para derrotar al enemigo, va a hacer de ti un instrumento maravilloso para derrotar a toda el que se quiera oponer contra ti, el que venga contra ti, en el nombre maravilloso de Cristo. Porque no te olvides, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Otro aspecto que te dije ahorita, Dios cuando llamó a Moisés en el monte, allí a quien le manifestó la maravilla de que la vara se convirtiese en culebra fue a Moisés. Pero vemos acá en Éxodo capítulo 17, en el que acabo de leer ahorita, de que dice, y echó a Aarón su vara delante de Faraón. O sea, quien echó la vara fue Aarón, no Moisés. Pero Señor, si tú llamaste fue a Moisés, ¿y por qué ahora es Aarón el que la echa? ¿Sabe por qué, hermano mío? Porque el asunto no está en que sea este, o sea aquel, o sea el otro. El asunto está en el que sea que se deje usar por el Señor. Así que las manifestaciones de Dios no solamente son para X o Y persona. Las manifestaciones de Dios no son para personas exclusivas. Las manifestaciones de Dios son para todo aquel que desee en su corazón y que permita que Dios obre en él para glorificar su nombre. Eso sí, no lo olvides nunca, que es para glorificar el nombre maravilloso de Dios. Otra maravilla que se hizo a través de la vara. La vara fue usada en 5 de las plagas que fueron enviadas a los egipcios. La vara no solo se convirtió en culebra, sino que a través de la vara Dios permitió que llegase la plaga de sangre. Dice que las aguas del río fueron tocadas por la vara y se convirtió en sangre. La plaga de ranas también, la de piojos, la de granizo, la de langostas. Todas estas 5 plagas se manifestaron por el uso de la vara. Y no solamente la vara se convirtió en culebra, no solamente fue usada para las 5 plagas o 5 de las 10 plagas. No, la vara también fue usada para dividir el mar rojo
en dos. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue perseguido por los egipcios, por Faraón y su ejército, llegaron a cierto lugar y estaba el Mar Rojo y estaban las montañas a uno y otro lado y el pueblo estaba acorralado. Y dice que el pueblo temió en gran manera. El pueblo tuvo miedo y se exclamó contra Moisés. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, porque esos egipcios que ustedes están viendo hoy, nunca más los volverán a ver. Dice la palabra de Dios aquí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, ahí mismo, pero capítulo 14, en el versículo 15, de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Mire que aquí observamos de que nuevamente la vara es usada para algo grande, cosas pequeñas que Dios está usando. En esta ocasión el Mar Rojo es dividido en dos. Moisés extendió su mano con la vara y el pueblo cruzó por lo seco. Pero de igual manera después Moisés extendió su mano cuando los egipcios ya iban por el medio del mar y los egipcios fueron ahogados todos. Hermano, ¿qué podemos nosotros observar con esto? De que las cosas pequeñas que Dios usa, todas ellas son para el beneficio de su pueblo. Todas ellas son para el beneficio de su iglesia. Todas ellas son para el beneficio de sus hijos. El pueblo de Israel pensaba que ya iba a perecer. El pueblo de Israel pensaba de que ya iba a morir allí. Pero Dios tenía un plan bien organizado y con un elemento pequeño demostró de que las cosas pequeñas en las manos de Dios son usadas para grandes maravillas. Por eso te digo nuevamente en esta mañana, tal vez tú pienses de que eres alguien que nadie mira. O tal vez piensa que eres alguien que no eres de renombre o que no eres de reconocimiento. En las cosas de Dios y en el reino de Dios no es necesario los reconocimientos. En las cosas de Dios no son necesarios los renombres. En las cosas de Dios lo importante es dejarnos usar por el Señor para que Él pueda manifestar su poder. Por eso te digo en esta mañana, hermano, por eso te digo en esta mañana, hermana y amigo que me escuchas, si tú te dispones en las manos de Dios, si tú te colocas en las manos del Señor, si tú dejas usarte por el Señor, tú puedes ser como una de estas pequeñas cosas que Dios está usando para manifestar su poder, para glorificarse y para derramar sus maravillas en el mundo a través de ti como ese instrumento valioso. Por eso te animo en esta mañana, levántate en el nombre de Jesús. Por eso te animo en esta mañana, levántate en el nombre del Señor. Nuevamente toma ánimo, nuevamente haz de ti ese instrumento valioso para Dios. Tal vez esta situación que estamos atravesando ha hecho que decaigas. Tal vez esta situación que estamos atravesando ha hecho que mengues, quizás hasta en la oración, en la lectura de la palabra de Dios. De pronto hasta tu fe se ha visto quebrantada un poco por las situaciones que estás viendo. Tal vez familiares los has visto enfermos, algunos amigos han fallecido, o qué sé yo, muchas cosas que hayan ocurrido y que de pronto te hayan impactado de manera negativa. Pero en esta mañana te digo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo, así como el pueblo de Israel vio que venían los egipcios y tuvieron temor de ellos, así te digo también en esta mañana. De pronto tú ves que la enfermedad está ahí a la mano, de pronto tú ves que la enfermedad está ahí a la puerta, y quizá de pronto tocando la puerta de tu casa, pero te digo en el nombre de Jesús, esa enfermedad, así como le dijo Moisés, esos egipcios que hoy ves no los volverás a ver jamás. Te digo en el nombre poderoso de Jesús, también esa enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo, si tienes fe en el Señor, si tienes confianza en el Señor y si te dejas usar por el Señor, esa enfermedad se va de tu vida, se va de tu familia y nunca llegará a tu casa en el nombre poderoso de Cristo. Por eso te digo, y tal vez nos preguntamos ya para pasar al segundo punto, ¿por qué? ¿Por qué una simple vara
pudo hacer todo esto? ¿Por qué a través de una simple vara se pudo hacer todo esto? Se convirtió en culebra usada en cinco de las plagas y dividió el mar rojo en dos. ¿Sabe por qué? Por lo que dice Éxodo capítulo 4, el versículo 20. Vamos a leerlo ahí para que veamos lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 4:20. Dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿De quién era la vara? No era de Moisés. ¿De quién era la vara? No era de Aarón. ¿De quién era la vara? De Dios. ¿Y por qué tú vas a poder levantarte? ¿Y por qué tú vas a poder hacer lo que vas a hacer con la ayuda de Dios? Porque tú no eres de cualquier persona, tú eres de Dios. ¿Sabes por qué tú vas a poder hacer lo que vas a hacer en el nombre de Cristo? Porque tú eres de Dios, tú no eres del mundo, tú no eres del enemigo, tú no eres del que de pronto te dijo X o Y cosa negativa. Tú eres de Dios y por cuanto eres de Dios vas a ser usado como ese instrumento valioso de Dios para levantarte a ti, levantar muchas almas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso te animo en esta mañana para que tengas en cuenta este detalle. Segundo elemento, Dios, así como usó una vara para manifestar su poder, también usó una honda y una piedra. Y recordamos este pasaje a través de David. David, siendo un muchacho, el pueblo de los filisteos estaban asediando al pueblo de Israel. Saúl era el rey. Y dice que los filisteos constantemente, con quienes tuvieron más luchas, dice que se levantó contra Israel. Y Israel también se plantó en campo de batalla. Y se levantó un paladín, un filisteo, un gigante llamado Goliat. Y dice que este hombre retó al pueblo de Dios. Y de una manera despectiva empezó a decir que quién era el que era capaz, estoy parafraseándole, de levantarse contra él y pelear. Y dijo él, si ustedes escogen uno del pueblo de ustedes, del ejército de ustedes, y me venciere, nosotros seremos siervos de ustedes, esclavos de ustedes. Pero si yo los venzo a él, ustedes serán esclavos nuestros. Eso atemorizó al pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel se atemorizó allá en el Mar Rojo porque vio a los egipcios cerca, así acá ahora también se atemorizaron porque vieron a este hombre. Dice la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a mirarlo allí. En primer libro de Samuel, el capítulo 17, para que podamos nosotros ver lo que dice allí en el versículo 4. Primer libro de Samuel 17, 4. Dice la palabra de Dios. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Usted sabe a cuánto equivalían 6 codos y un palmo? Equivalían aproximadamente casi a 3 metros de altura. ¿Usted se imagina una persona de casi 3 metros de altura? O sea, mejor dicho, casi 2 pisos de alto. O sea, era algo exagerado. Y al ver ese hombre tan grande, algo tan exagerado, ellos dijeron, la persona que le coloquemos a este hombre lo va a destruir, lo va a despedazar. Y él se sentía seguro de sí. De hecho, Goliat se sentía seguro y sabía de que él iba a vencer, iba a triunfar. Y él reta al pueblo. Él reta al pueblo de Dios. Y dice que un jovencito, pastor de ovejas, llamado David, dice que cuando escuchó esto, él dijo, ese hombre yo lo voy a enfrentar. Saúl, que era el rey, cuando escuchó esto, dijo, David, pero es que tú eres un muchacho. ¿Cómo vas tú a pelear con ese hombre que es experto en guerra? Y tú ni siquiera, tú eres un jovencito y no tienes experiencia. Y él le dijo, no, yo lo voy a enfrentar,
porque este hombre ha desafiado al Dios vivo, a los escuadrones del Dios vivo. Y dice la palabra del Señor de que al fin Saúl aceptó de que David, porque fue la decisión de David de enfrentarlo, y lo vistió con su ropaje de guerra. Le colocó toda la indumentaria de guerra de Saúl, se la puso a David para que al menos tuviese algo con que defenderse y protegerse. Y David empezó a caminar y no pudo. Dijo, no, yo no puedo caminar con esto porque yo no estoy acostumbrado a usar esta indumentaria. Déjame, yo tengo mis herramientas. ¿Qué hizo David? Se quitó aquello y dice que usó para enfrentar al gigante. Nada más lo que usó fueron unas piedras y una honda. Dice que fue al arroyo, tomó 5 piedras y las colocó en su zurrón. Cogió la honda y también la tenía ahí preparada y se lanzó al enfrentamiento con Goliat. ¿Qué es una piedra? Una cosa pequeña. ¿Para qué puede ser útil una piedra? Aparentemente para nada. Y así como la vara, que era algo insignificante, la piedra también era algo insignificante. Pero en las manos de Dios, por muy pequeño que sea algo, es algo grande y poderoso. En las manos de Dios, por muy insignificante que sea algo, es grande y poderoso, maravilloso. O sea, con lo más pequeño y con lo que nosotros creemos que no se puede hacer nada, con lo que nosotros pensamos que no se puede hacer absolutamente nada, es cuando Dios más se glorifica, porque la palabra de Dios dice que lo más pequeño ha tomado Dios para avergonzar a los sabios, los ignorantes. Ha tomado Dios para avergonzar a los sabios y lo más débil para lo más fuerte. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor se glorifica a través de cosas pequeñas. Por eso, en esta mañana te he insistido en que tal vez nosotros, para el común, no seamos alguien importante, pero en las manos de Dios sí lo eres. Y en las manos de Dios sí eres un instrumento valioso y una herramienta maravillosa para la gloria de Dios. Pero hay una característica importante en ese otro instrumento pequeño. Y así como la vara se convirtió en culebra y fue usada en 5 plagas y fue usada para dividir el Mar Rojo, la piedra también tenía una característica especial. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? La palabra del Señor nos dice, vamos ahí al versículo, el mismo capítulo 17 del primer libro de Samuel. Vamos a mirar ahí nosotros en el versículo 38. Ahí donde le estoy diciendo de que Saúl vistió a David con su ropaje. Vamos a leer desde el 48. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir de encuentro con David, David se dio a prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Alabado sea el nombre de Dios. Lo hirió en la frente. Pero hay otra característica. En el versículo 40 dice, de primer libro de Samuel 17:40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas. La característica de estas piedras es que eran lisas. No era una piedra cualquiera, él escogió 5 piedras lisas. Usted dirá, ¿pero qué implican esas 5 que sean lisas? ¿Por qué no pudo ser una piedra rugosa o una piedra con filo, una piedra puntiaguda? Quizás la puntiaguda todavía le entraba mejor en la frente porque entraba más fácilmente. ¿Sabe qué? Estas 5 piedras lisas, David las escogió así porque sabía que así lisas, cuando la colocara en la honda y la tirara, esa piedra lisa no se quedaba enganchada en su honda, porque si la cogía puntiaguda, esa punta, ese filo
podía quedarse incrustada en el cuerpo de la onda y no salía la piedra. No iba a ser un instrumento útil. Entonces, ¿qué nos puede representar o qué nos puede enseñar todo esto a nosotros hoy? Así como esa piedra lisa fue usada con efectividad y salió sin ninguna clase de impedimento, llegó a la frente del filisteo, cayó y David lo mató por usar de las 5 solo usó una. Él tomó 5, pero de las 5 solo usó una. Una sola piedra lisa. Yo te digo en esta mañana, hermano y hermana que me escuchas y amigo que me estás escuchando en este momento, las piedras lisas o la piedra lisa nos demuestra a nosotros que la rugosidad nunca es buena. La rugosidad siempre trae fricciones. Cuando algo es rugoso, hay fricción. Cuando algo es rugoso, siempre hace cortaduras. Cuando algo es rugoso, no encaja fácilmente en ninguna parte. Y aquí quiero decirte, si tú quieres que Dios te use, si tú quieres ser usado como estas pequeñas cosas, si tú quieres que Dios te use de igual manera para glorificarse a través de ti, tienes que ser como esa piedra lisa, no con rugosidades. Porque si tienes rugosidades en tu vida, vas a empezar a tener fricciones con las demás personas. Y por eso es que hay muchas personas que a veces tienen fricciones con otras. ¿Por qué? Porque no son piedras lisas. Por eso es que a veces cuando se rozan con otra o cuando interactúan con otra, ocasionan cortaduras. Porque no son piedras lisas. Y por eso también es que muchas veces no encajan en todas partes, o sea, donde llegan no encajan, no entran, no logran acoplarse, porque no son piedras lisas. Una característica fundamental de estas pequeñas cosas, aunque son pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas tienen características especiales. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que aunque seamos pequeños, que aunque seamos de pronto insignificantes para el mundo, que aunque seamos de pronto insignificantes para muchas personas, para Él no lo somos, pero tenemos que tener o debemos tener en nosotros ciertas características de tal manera que al ser usado como ese pequeño instrumento no ocasionemos ni retraso, ni roces, ni cortaduras y que donde lleguemos podamos encajar como hijos de Dios, podamos verdaderamente reflejarnos como hijos de Dios. Por eso, la invitación que te hago en el día de hoy es: déjate usar por el Señor. Así como esa vara se dejó usar y así como esa piedra se dejó usar, déjate usar tú también. Deja que Dios sea el que te moldee. Deja que sea Dios el que empiece a hacer de ti lo que Él quiere que tú seas, mi hermano y mi hermana. Deja que sea Dios el que te escoja para que haga de ti ese instrumento valioso, que aunque seas pequeño, pero delante de Dios eres grande y con la ayuda de Dios eres grande para la gloria y honra de su nombre. Y por último, el último instrumento o la última cosa pequeña que Dios usó y que voy a tratar en esta mañana es un fleco. Así como Dios usó una vara para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, así como Dios usó una piedra para acabar con el oprobio que querían los filisteos ocasionarle al pueblo de Israel, así Dios también usó un fleco para manifestar su poder y sanar a una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, el versículo 25. Marcos capítulo 5, el versículo 25 al 28. Dice la palabra de Dios así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pronto nosotros miramos, bueno, pero ¿dónde está el fleco aquí? Vamos a lo que dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 9. Mateo capítulo 9, el versículo 20. Dice la palabra de Dios: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo y Lucas especifican que fue el borde del manto lo que ella tocó. No fue cualquier lugar ni cualquier punto del manto, no fue cualquier sitio del manto. Dice que fue el borde del manto. Pero ¿qué características tenían los bordes el borde de un manto? Recordemos que Jesús era un rabino. Un rabino era un maestro de la palabra de Dios en Israel. Y todos los rabinos usaban una vestimenta especial. Todos los rabinos acostumbraban a usar una vestimenta especial. Solo los rabinos. Y esa vestimenta especial se caracterizaba porque al final de sus mantos habían unos flecos. Unos flecos eran especie como de unas borlas que estaban al finalizar del vestido. Y esos flecos no eran cualquier tipo de flecos, ni estaban ahí por cualquier cosa. Eso tenía su razón de ser. Y desde el punto de vista de la parte judía o de la costumbre judía como tal, los rabinos que utilizaban esa vestimenta, su vestido estaba bordeado por una cantidad determinada de flecos. No era tampoco uno, ni eran dos, ni eran tres. Según el Talmud judío y según la historia judía, eran 613 flecos los que cada rabino tenía en su vestidura. Y cuando una persona en Israel era vista con esa vestimenta y con esos flecos, esa persona, todo el mundo sabía: ese es un rabino, ese es un maestro. Y el número de flecos que determinados en esta vestimenta, lo que representaba era que esa persona guardaba los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés durante el peregrinaje por el desierto. Recordemos que Dios le dio a Moisés no solo 10 mandamientos. 10 mandamientos se los dio en el monte Sinaí. Y 10 mandamientos fueron los que fueron escritos por el dedo de Dios. Pero aparte de esos 10 mandamientos, Dios le dio a Moisés leyes, estatutos, ordenanzas, decretos. Y todos esos juntamente con los 10 mandamientos, dan un total de 613. 613 que se le denomina en general 613 mandamientos, pero no vayamos a confundir de que con los 10, no, los 10 fueron los que Dios escribió con su dedo en el monte Sinaí. Pero los otros 603 Dios se los dio a Moisés y eso los escribió a Moisés. Esa es la diferencia entre los dos. Que 10 los escribió Dios y los otros 603 los escribió Moisés, pero por mandato de Dios. Pero todos fueron dados por Dios. Y la persona que portaba estos 613 mandamientos era una persona que quería mostrar o quería decir: yo guardo los 613 mandamientos. Jesús lo tenía. Pero la gran diferencia era que Jesús lo tenía no porque quería mostrarse, no porque quería, digamos, que recibir adoración, nada de eso. Jesús no lo hacía como para exhibirse.
como sí lo hacían los escribas y sí lo hacían los fariseos. Allá en Mateo capítulo 23, donde Jesús acusa a escribas y fariseos, le dice: vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes lo que hacen es alargar sus filacterias. Y dice, y extienden los flecos. O sea, las filacterias eran unas cajitas de cuero que se colocaban en la mano o en la frente. Y los flecos en la vestimenta. Entonces él dice: ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque alargan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, si de pronto la longitud del fleco era así, los fariseos lo hacían más largo para que se viera aún más y para que todo el mundo mirara: ese es un maestro y es un rabino. El Señor no lo hacía con esa intención. Y la mujer que tenía esta enfermedad, ya le expliqué un poquito de la parte de historia para que podamos comprender por qué la mujer llega a él. Y Jesús, portando esta vestimenta, dice que esta mujer desde hacía 12 años tenía una hemorragia, botando sangre desde hacía 12 años. Debía estar enferma, debía estar débil, debía estar, mejor dicho, agotada. Y dice que había ido a muchos médicos, había gastado todo cuanto tenía, había perdido la salud, había perdido sus pertenencias, sus posesiones. O sea, económicamente había quedado mal porque había gastado todo cuanto tenía, dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo, dice la Escritura que había gastado todo cuanto tenía. Y en vez de mejorar, iba peor. Y ella escuchó hablar de Jesús y se acercó al Señor. Ni siquiera se le acercó de frente, sino que fue por detrás. ¿Y por qué fue por detrás? Porque ella no quería ser descubierta. Porque ella sabía que tenía un problema de flujo de sangre. Y en ese tiempo las mujeres que tenían flujo eran mujeres catalogadas inmundas. Y cualquier persona que tocara a una mujer con esa condición también quedaba inmundo. Y si la mujer tocaba a Jesús sin el consentimiento de Jesús, Jesús era catalogado inmundo y Jesús la podía mandar a apedrear porque lo hizo inmundo sin su consentimiento. Y por eso fue que ella fue por detrás y dijo: si tan solo toco el borde, es decir, si tan solo toco uno de esos flecos, yo sé que voy a ser salva. Pero la mujer no estaba mirando el fleco, no estaba mirando el elemento, no estaba mirando esa cosa pequeña. La mujer estaba mirando lo que representaba ese fleco, lo que representaba para ella la fe, la confianza, la seguridad y las promesas de Dios a través de esos 613 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. La mujer se apropia de eso y dice: si yo me apropio, si yo me posesiono, si yo pongo mi confianza y mi fe en eso que ha prometido Dios, yo sé que voy a ser sana, salva en el nombre poderoso de Jesús, hermano mío. Y así sucedió. La mujer tocó al Señor por detrás en el borde del manto y dice que el flujo cesó inmediatamente. Jesús, cuando sintió que salió poder, dijo: ¿quién me tocó? Iba rodeado de gente. Los discípulos le dijeron: Señor, si te aprietan y tú vas a preguntar. Y la mujer dice que cuando ella vio que el Señor se había enterado de que ella lo había tocado, ella empezó a temblar y a decir: ya me descubrió. Y si me descubrió, ya ahora me va a delatar, me va a decir de que yo por qué lo toqué siendo inmunda. Y seguro ya me va a mandar a apedrear. Pero el Señor insistía: ¿quién me ha tocado? Y dice que ella, en actitud de humillación, se acercó a él y le dijo: yo, Señor. Y el Señor no la acusó. El Señor no la mandó a lapidar. El Señor no la mandó a matar. El Señor, todo lo contrario, le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Has sido salva por tu fe. ¿Qué podemos ver nosotros aquí en este pasaje? ¿Qué podemos ver en esta historia y en este hecho que fue real? De que la mujer esperaba una condena, pero el Señor le dio no solo una sanidad, sino que también le dio una libertad. ¿A través de qué? De un pequeño objeto, de un fleco. Te digo, hermano, nuevamente en esta mañana, ¿qué es un fleco?
un pedazo de lana, un pedazo de tela, de hilo ahí doblado, que aparentemente no tiene ninguna funcionalidad. Pero cuando es usado por Dios, es algo grande e impresionante. Es algo grande y maravilloso. Es algo grande que es usado para el beneficio tuyo, para el beneficio mío. Por eso te digo nuevamente, Dios quiere hacer de ti así como hizo con uno de estas cosas pequeñas. Cosas pequeñas que Dios usó para manifestar su grande y magno poder. Cosas pequeñas que Dios está usando hoy, personas pequeñas que Dios está usando hoy para manifestar su poder. Personas pequeñas que tal vez están en casa en este momento afligidas, que tal vez están en casa, como te decía hace un instante, desanimadas, tal vez están golpeadas por múltiples situaciones, tal vez estás atribulado o atribulada, tal vez estás deprimido, tal vez has pensado inclusive en atentar contra ti mismo por las situaciones que estás atravesando o en alejarte de Dios por las cosas que estás atravesando, por las múltiples situaciones que estás viviendo. Pero te digo en esta mañana, en este momento te digo, tú eres como una de estas pequeñas cosas que usadas en las manos de Dios es para algo grande. Por tanto, levántate, ese desánimo échalo fuera en el nombre de Jesús y recuerda, yo puedo ser como esa vara en las manos de Dios, yo puedo ser como esa piedra en las manos de Dios, yo puedo ser como ese fleco en las manos de Dios, que dejándome usar por Él, yo sé que el Señor va a hacer de mí un instrumento valioso para su obra, pero tienes que dejar que el Señor obre en tu vida. Tienes que dejar que sea el Señor el que obre en ti y no empezar a actuar por tus propios medios. Nosotros vemos, y ya con esto quiero ir concluyendo, que en los tres casos, en la vara, en la piedra y en el fleco, hubo esfuerzos humanos. Si fue en la vara fue usada para liberar al pueblo de Israel. Pero antes de usar la vara, Moisés usó su propia fuerza. Recuerda que Moisés mató a un egipcio. Y mató a un egipcio porque los egipcios estaban golpeando y maltratando a los hebreos, a su pueblo. Y él pensó que con su fuerza él podía acabar con ese problema. No es con tu fuerza, no es con tus propios medios, es con la ayuda de Dios. Por lo tanto, Dios le dijo a Moisés, Moisés, no es con tu brazo, no es con tu capacidad, no es con tu fuerza, es con mi vara. Alabado sea el nombre de Dios. Y si fue David, Saúl le puso toda la indumentaria de guerra a David para que David pudiese al menos defenderse, pero también resultó inútil y David le dijo, no, yo no estoy acostumbrado a esto, enseñándonos con eso también. No es con las herramientas mías, no es con mis herramientas, no es con mis instrumentos, es con el instrumento de Dios. Y si fue en este caso la mujer, también usó sus propios medios, su dinero. Ella gastó todo lo que tenía, invirtió todo lo que tenía con tal de ser sana, pero no lo logró, antes empeoró. También enseñándonos con esto, de que no es con nuestras capacidades, no es con nuestras posesiones, no es con nuestros medios, no es con nuestros recursos, es con el recurso de Dios. Y ese recurso de Dios fue una vara, fue una piedra y fue un fleco. Y también te digo, ese instrumento en aquel momento, pero en este tiempo, ese instrumento de Dios eres tú. En este momento, ese instrumento de Dios soy yo. En este momento, ese instrumento de Dios somos todos, que dejándonos usar por Dios, vamos a hacer grandes cosas para Él, grandes cosas para el reino de los cielos. No se te olvide que es para el reino de los cielos, no es para ti ni para mí, no es para la gloria tuya ni para la gloria mía, es para la gloria de Dios. Por eso, en esta mañana quiero orar contigo y quiero invitarte
para que allí donde estás, elevemos al Señor una oración y le digamos a Dios en este día: Señor, perdóname, porque tal vez yo me consideraba poca cosa, pero hoy he entendido que si tú usaste a unas cosas inanimadas, si tú usaste a unas cosas inertes, la vara no tiene vida, la piedra tampoco, y un hilo doblado tampoco. Si tú usaste a un objeto, ¿cuánto más me podrás usar a mí, que no soy un objeto? ¿Cuánto más me podrás usar a mí, que tengo raciocinio y que tengo capacidad de decisión, y que sé lo bueno y que sé lo malo, y que sé lo que te agrada a ti, Señor? Sí, y te digo también en esta mañana esto, hermano: si Dios usó esos instrumentos, mi Dios, y si algún hermano de pronto estaba apartado o alejado de Dios, también te invito a que hagas lo mismo. O si estabas desanimado, anímate hoy y levántate, porque ha llegado un nuevo momento y un nuevo tiempo para ti, en el que ya no eres cualquier cosa, eres un instrumento en las manos de Dios. Si continúas siendo pequeño, no importa, pero que sea en las manos de Dios. Si seguimos siendo pequeños, no importa, pero en las manos de Dios. Porque aunque seamos pequeños, en las manos de Dios vamos a ser usados para grandes cosas. Vamos a orar. Oremos en esta hora. Te invito a que allí donde estás, le digas al Señor: voy a invitar primero, si hay alguna persona que no haya aceptado a Cristo como Salvador, pero hoy quiera aceptar al Señor, vamos a orar. Y dile al Señor estas palabras: te voy a ayudar en este momento, porque la Biblia dice que tenemos que confesar con nuestra boca. La Biblia dice que tenemos que confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Entonces yo te invito para que repitas conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te doy gracias por la palabra que hoy he escuchado. Yo te pido perdón porque durante mucho tiempo estuve alejado de ti y pensando que no era nada. Pero hoy, Señor, he entendido que no soy cualquier cosa, que soy un instrumento valioso en tus manos si me dejo usar por ti. Por eso en esta hora yo te declaro: Señor, Dios y dueño de mi vida, te recibo en mi corazón y te pido que tú como mi Salvador, y te pido que tú me recibas como tu hijo o como tu hija. Ayúdame, Señor, para siempre estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Todas las personas que repitieron esta oración, usted puede acercarse a la Iglesia Cristiana Cuadrangular en La Paz. Allí va a encontrar ayuda. Allí va a encontrar orientación, consejería. Allí va a encontrar un apoyo para usted seguir adelante en el Señor. En estos momentos le invitamos para que se conecte todos los domingos, los miércoles, los viernes y todos los días que hayan servicio, para que sigas escuchando y alimentándote de la palabra de Dios mientras duren las transmisiones de este tipo. Y cuando ya haya la oportunidad de reanudar las actividades presenciales en el templo, te invitamos para que lo hagas y te acerques. Ahora voy a invitar a todos los hermanos, vamos a orar, a toda la iglesia, porque también es posible que haya hermanos que hayan estado desanimados y hayan estado de pronto bajo la influencia de la depresión, bajo la influencia del negativismo y de la zozobra y del miedo. Pero hoy el Señor te ha dicho que aunque tú seas algo pequeño, para Dios eres grande y valioso. Yo te invito, hermano, que en esta mañana ores conmigo. Soberano Dios que estás en los cielos, Padre, te doy gracias por la palabra que en esta mañana hemos compartido. Desde este lugar presento la vida de cada uno
de los hermanos de la congregación. Todos los hermanos y toda la iglesia de Cristo en este momento la presento delante de ti. Dios, que esta palabra haya podido llegar a lo más profundo del corazón y hacer de cada uno de nosotros mejores creyentes cada día. Que así como tú usaste una vara, que así como tú usaste una piedra y así como tú usaste un fleco para manifestar tu poder, Dios, también nos uses a nosotros para manifestar tu poder también, Señor. Sabemos que no era la vara, sabemos que no era la piedra, sabemos que no era el fleco, sabemos que eras tú, Señor, y que eres tú quien manifestaste tu poder. Sabemos que el poder salió de ti, no de estas cosas pequeñas, pero lo que sí podemos ver es que estas cosas pequeñas, por muy pequeñas que fueron, se dejaron usar por ti y fueron una herramienta valiosa, un instrumento grande y poderoso. Por eso también te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros para hacer esos instrumentos, aunque sean pequeños, pero que seamos en tus manos, Señor, un instrumento grande para tu honra y para tu gloria. Mira los hermanos que se encontraban desanimados. Mira los hermanos que se encontraban afligidos. Mira los hermanos que se encontraban deprimidos. Y tal vez algunos hasta apartados y alejados de ti. Pero hoy, Señor, hoy esta palabra ha llegado a sus vidas. Y te digo, hermano de mi alma, te digo, hermano, en esta mañana escucha la palabra que el Señor ha traído para nosotros. Escucha esta palabra y tenla atenta en tu mente y en tu corazón. No lo olvides nunca. Y ten siempre presente que si Dios usó estas cosas pequeñas, cuánto más a ti te va a usar. Que si Dios usó estas cosas que eran insignificantes aparentemente, cuánto más a ti Dios te va a usar. Si Dios le dio un valor a estas cosas pequeñas, cuánto más a ti Dios no te va a dar un valor. Tú eres valioso para el Señor. Así que levántate en esta hora, anímate en este momento. No sé si de pronto estés enfermo, no sé si de pronto estés enferma o estés afligido, o estés deprimido, deprimida, no lo sé. Pero si esa es la situación, yo te digo en este momento, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va de tu cuerpo, se va de tu vida en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Y en este instante, haciendo uso de la palabra que hoy he compartido contigo, haciendo uso de la palabra que el Señor me ha dado para ti, en esta hora yo te digo que como esa vara, como esa piedra y como ese fleco, como instrumento de Dios en sus manos, declaro sobre tu vida sanidad, declaro sobre tu vida en este momento ánimo, declaro sobre tu vida en este momento vida, declaro en este momento sobre tu ser, declaro, hermano mío, que las fuerzas vuelven a ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Anímate, levántate y que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Anímate, levántate, porque el Señor está contigo. El Señor no te ha dejado. El Señor no te ha abandonado. El Señor no te ha desamparado. El Señor no te ha echado a un lado. El Señor está contigo allí. Así como estuvo con Moisés y Aarón, así como estuvo con David, así como estuvo con aquella mujer, así también el Señor está contigo hoy. Así como manifestó su poder en estas personas, también lo manifiesta en ti hoy, en el nombre maravilloso de Jesús. Iglesia de Cristo, levántate. Iglesia de Cristo, anímate. Iglesia de Cristo, esfuérzate. Como dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Si la palabra dice esfuérzate es porque hay que sacar las fuerzas de donde no la tengamos.
pero con ayuda de Dios sí lo vamos a tener, sí lo vamos a lograr, sí vamos a llegar lejos. Bendigo tu vida en este día, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. En Cristo Jesús abandono la vida de cada miembro de la congregación, de cada amigo, de cada persona que hoy escuchó esta palabra. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, agradezco a Dios nuevamente por la oportunidad, a ustedes también por la atención que me regalaron, estoy seguro, en estos minutos, y les pido que estemos atentos para el próximo domingo, que nuevamente vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este lugar y por este mismo medio. A todos ustedes les deseo un feliz día. Les deseo que la bendición de Dios sea sobre ustedes y un abrazo desde este lugar para todos. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias, Pastor Antonio, por esa palabra de bendición. Sé que hemos sido bendecidos en esta mañana con esa palabra. Cosas pequeñas que Dios usa. Así como Dios usó una vara, así como Dios usó una onda y una piedra, y así como usó un fleco, Dios a través de nosotros va a usarnos para cosas grandes. Así que quiero decirle en esta mañana, prepárese, que a través de su vida y a través de mi vida, Dios nos va a usar para cosas grandes. Quiero decirle que si de pronto usted no ha podido ver alguna de nuestras transmisiones en vivo, puede verlas en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las enseñanzas que hemos estado desde el mes de marzo y usted puede estar. Si usted quiere verse esta enseñanza y nuevamente seguir aprendiendo, usted puede estar allí. Recuerde que nuestro canal está como ICC La Paz. Usted puede ver ahí todas las enseñanzas que hemos tenido. Hoy le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que nos bendicen a través de sus donaciones, diezmos y ofrendas. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama cuando nosotros damos de corazón, cuando nosotros damos a Él de lo mucho que Él nos ha dado a nosotros. Hoy le damos gracias a Dios por su generosidad, por su fidelidad, por su obediencia, por estar ahí, ¿verdad? Recuerde que puede hacerlo a través de unas cuentas bancarias que hay. Usted puede hacer transferencias, unas cuentas bancarias, Banco Bancolombia, a través del Banco Ave Villas. Y también en nuestro templo hay una urna habilitada en la cual usted puede ir ahí y depositar con toda confianza su diezmo, su ofrenda, su donación. Hoy está allá en el templo menor la pastora Dubis y un equipo ahí, también las personas, los tesoreros encargados de recibir los diezmos, ¿verdad? Usted puede ir con toda confianza. También si necesita oración, usted puede ir. Hay unos hermanos que están allí para orar por usted, para bendecir su vida. Oramos para que Dios cada día bendiga su vida, para que Dios provea y que usted pueda aún bendecir a otras personas, porque Dios nos dará en abundancia, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por eso. Queremos invitarlo para este miércoles a las 7:30 p.m. Recuerde que estamos por Facebook Live, por YouTube, a nuestro servicio de adoración y oración. Qué hermoso es tener ese tiempo. Hemos declarado que nuestras casas es un altar de adoración. Estamos ahí con nuestros salmistas de nuestra iglesia. Prepárese desde ya a nuestro servicio de adoración y oración. Nuestra familia de la iglesia Casa del Rey nos está invitando a una noche de cielos abiertos este sábado 29 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Ellos tienen esta actividad, se llama Cielos Abiertos, necesitas un milagro. Ellos estarán transmitiendo en vivo a través de nuestro canal regional Telecaribe, así que usted puede estar ahí. Si usted quiere acompañarnos, si usted necesita un milagro, puede seguir esta transmisión. Creemos que Dios ese día moverá su mano a nuestro favor, milagros, sanidades, prodigios, cosas
muy grandes Dios hará. Hay un video donde el pastor Jean Paul Selfair nos está invitando. Quiero desearles un feliz día, que pueda compartir en familia, que pueda descansar. Gracias por acompañarnos a esta transmisión en vivo. Dios me les bendiga. Nuestros pastores Álvaro y Emelda le envían un saludo bien especial y estamos aquí en contacto. Dios les bendiga.